¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este tu programa Voces del Periodista. Este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, la 160 de AM, de Organización Editorial Mexicana, el gran grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, así todas las frecuencias de La Pantera. Queridos amigos, un privilegio estar con ustedes. Les mando un saludo. Hoy estoy en una diligencia, no estoy en cabina, pero está el maestro Jorge Santa Cruz, director académico del Club de Periodistas de México. Micrófonos y más tarde estará el maestro Benjamín Castro. Queridos amigos, pasaremos la cápsula, una cápsula con un mensaje maravilloso de Eros Rap. Y ahora yo quisiera que pusiéramos mucha atención, queridos amigos, a una cápsula de Arturo Ochoa Escartín por negligencia en la salud de su tío con un alta que le firmaron en el Seguro Social sin deber hacerlo en el momento adecuado el doctor Juan Carlos Huerta, el doctor Hernández Toriz. Así es lo que está en un documento que nos envió. Vamos a darle seguimiento a este caso. Aquí me quiero hacer un subrayar porque decimos y mencionamos este caso hace unas 3 semanas, queridos amigos Radio Escuchas, y le llamaron a nuestro querido amigo Arturo Escartín, a su familia, a su tío, para atenderlos. Pero tal parece que nada más fue para que ya no se comentara nada, para que no se dijera nada, o desconozco por qué. Ustedes saquen sus conclusiones, porque nosotros vamos a investigar, por supuesto, y este programa es de ustedes y para ustedes. Muchísimas gracias, maestro Jorge Santa Cruz, a todos en cabina, un abrazo, y mando, por favor, y pido el audio de Arturo Ochoa Escartín, a quien daremos puntual seguimiento del caso. Muchísimas gracias, lo seguimos escuchando. Adelante. Hola, buenas tardes, Celeste. Un fuerte abrazo. Hola, Voces del Periodista, su servidor Arturo Ochoa. Aquí estamos retomando el caso del señor Ricardo Ríos Santamaría, que en el mes pasado en Voces del Periodista denunciábamos que en Clínica Siglo XXI, por negligencia y por descuido, le rasgan el uréter izquierdo y dejan seriamente dañado el riñón de mi tío Ricardo Ríos Santamaría. Así lo dan de alta desde el 28 de marzo, se le está negando totalmente la atención. Nos han estado llamando desde que Celeste transmitió por radio este caso, nos han estado llamando las autoridades del siglo XXI, pero después terminaron toda esa ayuda diciendo que había sido un error en la atención y pues prácticamente nos dan las gracias. Esto lo tomamos como una burla. Mi tío Ricardo ya perdió prácticamente su trabajo y no nos quieren hacer caso, no nos quieren atender. Entonces hago un llamado a las autoridades y muchas gracias a Celeste por esta gran oportunidad que nos está proporcionando. Seguimos con ustedes. Muchísimas gracias, Celeste, gracias al señor Arturo Ochoa. Y por supuesto es el llamado enérgico, respetuoso, pero enérgico, al Instituto Mexicano del Seguro Social para que atienda este caso de, todo parece indicar, de presumible negligencia médica. Cuando un servidor acude, sea como paciente o sea como acompañante o como periodista a las instalaciones cualesquiera que sean del Instituto Mexicano del Seguro Social, lo primero que hace es pensar en que las enfermeras que se ven muy sanas, o los médicos que se ven sanos y enérgicos, o las asistentes médicas, en fin, que cualquier persona que preste sus servicios en el Seguro Social, quienes están en las ventanillas, son sus usuarios del Real Diputado Local, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que antes de entrar en materia con temas como Tláhuac o los cambios en el gabinete del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, yo quisiera pedirle, maestro, primero agradecerle que esté aquí, darle la bienvenida. Al contrario. Pedirle un comentario sobre esto. No, es gravísimo lo que acabo de escuchar, sobre todo cuando hoy Miquel Arreola está anunciando, Miquel Arreola es el director del IMSS,
que promete 12 hospitales de especialidades y 40 unidades médico-familiares. Uno se pregunta, ¿para qué? Si lo más importante, lo más relevante es la atención humana, es el evitar este tipo de errores que pueden desgraciarle la vida a una persona, como acabamos de escuchar, y que peor aún es la actitud de soberbia, la actitud de franca falta de solidaridad de parte de una institución al que seguramente el paciente, el señor García, le pagó religiosamente, le fue descontada la cuota que aportó para el seguro social. Por ello, no se vale que ahora se desentiendan de este caso de negligencia médica y, como ya se dijo aquí, si a efecto de que no se hable mal del Instituto Mexicano del Seguro Social, se atendió aparentemente el problema, lo que estamos pidiendo como legislador y como periodista es que se resuelva a fondo y no se estén dando paliativos. No se trata aquí de dar medicina nada más por dar. Aquí se trata de reparar un daño que se ha provocado a una persona que es derecho habiente de la institución. Así es, este tema del Instituto Mexicano del Seguro Social, maestro Alfonso Suárez del Real, amerita que después del corte, porque ya nos tenemos que ir al corte, le demos continuidad y entremos a los otros temas de la agenda que nos ha dejado nuestra directora y conductora del programa, Celeste Sáenz de Miera. Tláhuac, como los partidos PRI, PAN, PRD no quieren que comparezca un funcionario de la Ciudad de México, el secretario de Seguridad Pública, y cómo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, parece estar ya en los estertores al tener que cambiar a su jefe de gabinete en la presidencia, en la Casa Blanca. Las 5 de la tarde con 15 minutos, su servidor Jorge Santa Cruz, a nombre de Celeste Sáenz de Miera, les pide, nos den unos instantes porque vamos a regresar, lo prometemos. Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Regresamos. Tengo la impresión, maestro, de que todo esto del Seguro Social, estamos en WhatsApp, ¿verdad? Mejor dicho. Periscope y Facebook. Facebook. Seguimos para las personas que nos están viendo, de que todo esto no nada más es ya la inercia de las quejas, sino que ya quieren desacreditar totalmente el Seguro Social a efecto de poder establecer el nuevo modelo, así es, que sería exactamente lo que le pasó ayer a Trump. Qué bueno que la Cámara Alta no autorizó la disolución del Obamacare, porque lo que él quiere es esto. Exactamente. Aquí es lo que se trata también de desacreditar las instituciones para meternos al esquema de que es la última reforma que les falta. Esa es la del agua, ¿no? El agua va avanzando como la humedad, pero así una reforma radical es la de salud. Sí, perdóneme, maestro, si usted me hace el favor de seguir platicando con el público, voy a conectar mi computadora porque se va a quedar sin pila. Sí, no se preocupe, por favor. Nosotros aquí seguimos comentando que en efecto lo que se está tratando de hacer es definitivamente de desmantelar el sistema tradicional de salud para llevarnos a un esquema en donde desaparezcan las funciones básicas que tiene el sistema de salud en nuestro país. Voces del Periodista con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Marque usted en horarios de oficina 5512-5638. Continuamos.
Gentiles amigos, estamos de regreso. Lo que pasa, y es que hay que explicarlo, ustedes merecen esa explicación. Resulta que la computadora con la que estamos trabajando y con la que solemos hacer la nota resumen del programa al final del mismo, se está quedando sin energía y estamos intentando con la ayuda de Jonathan Álvarez conectarlo. Aprovecho para darle las gracias a Jonathan, aprovecho para darle las gracias al ingeniero Víctor Melara, a Maribel en los teléfonos, gracias por la asistencia remota, a Dianita, a Gama, en fin. Regresamos con el maestro Alfonso Suárez del Real. Estuvimos platicando para la transmisión para nuestros amigos en Facebook y en Periscope, que todo parece indicar, y lo reitero, que quieren terminar de desacreditar al Seguro Social para entrar a su proceso de defenestración, de privatización del sector salud, maestro. Efectivamente, es la última gran reforma, aquella que les falta. Comentábamos que la del agua, lamentablemente la del agua va como la humedad, prosperando en congresos estatales. Aquí en la Ciudad de México, la Constitución dejó claro que es un derecho humano su abastecimiento y suministro. Entonces pensamos que con ello podemos nosotros frenar el proceso de privatización que han tenido ciudades como Durango, como Puebla, tengo entendido, en donde la gente, al darse cuenta de lo que ocurrió, pues se ha amparado, y en algunos estados de la República han ganado amparos en contra de esa privatización, porque en efecto la ONU dice claramente que el agua es un derecho humano. Pero Y esto entonces se remonta, si usted me permite, se remonta desde la Biblia, el derecho que se nutre de la Biblia. Dice en el Génesis que cuando andaban errantes el pueblo hebreo y llegaron al desierto, Moisés tocó una roca y la roca se convirtió en manantial. De allí surge el concepto de que el agua es de todos. claro. Y Alfonso X el Sabio, en la ley de las 7 partidas, dice claramente que las aguas del reino son de todos y no pueden ser de ninguna propiedad, ni de la monarquía ni de la iglesia. Y ese concepto es el que invoca la reina Juana para extender en 1537 un acto de expropiación al marquesado de Oaxaca para retribuirle a los habitantes de México Tenochtitlan, Sí. Chapultepec y sus fuentes de agua. Sí, de hecho, salvo que usted tenga bien corregirme, maestro, pero por parte de la corona española, desde Carlos V, Felipe II, etcétera, hasta, bueno, ya cuando llegamos a los siglos XVIII, XVII, la corona empieza a cambiar, pero siempre hubo el interés por preservar los recursos para bien de las personas nativas de esas tierras. Así es. Definitivamente será uno de los principios rectores de todo lo que es la legislación aún borbónica, y evidentemente las constituciones lo retoman como tal. Y que incluso, dando un brinco cualitativo, es el maestro Alfonso Suárez del Real, diputado local a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, que todavía se llama Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Así es. La misma corona española determina que los jugos y aceites que están en el subsuelo, o sea, el petróleo, pertenecían al Estado y que debían ser propiedad de la corona. De la corona, efectivamente, o las chapopoteras. Las chapopoteras, Hablábamos claro. de las chapopoteras, que eran lo que se conocía en aquella época. Y vuelvo a reiterar, las constituciones
1824, 57 y de manera mucho más enfática la del 17, vuelve a reiterar que el subsuelo es de la nación y la nación está conformado por los naturales o los nativos de esa nación, que tienen rango de ciudadanos cuando ejercen un derecho a elección, pero que nunca pierden su espíritu de nativos o nacidos en determinada nación. De ahí es de donde de manera muy clara se dice el petróleo es de todos, ahora ya no. Después no. de la reforma, ahora ya eso se perdió. Pero ni el agua en realidad, No. ni el agua es de todos. Asistimos a un fenómeno de privatización silenciosa. El hecho de tener que comprar agua Así es. embotellada Así es, como usted lo dice. implica ya que tácitamente a la sociedad se le ha obligado a aceptar la privatización. Efectivamente, es un cambio de paradigma derivado del consumismo. O sea, porque usted y yo nos acordaremos que en nuestras casas siempre había o bien una olla tapada con agua hervida o bien un filtro para el agua, o ya nos tocó garrafón. Ya nos tocó garrafón. Y desde ese proceso el garrafón empezamos a asumir que el agua cuesta. Ahí empezamos a asumir que el agua cuesta. Y allí empezó el cambio hasta tener que llegar a aguas como estas, algunas de ellas bajas en sodio, bajas que valen una millonada, pero que es el líquido natural, simple y llanamente sanitizado para el consumo humano, que es lo que recibimos en los grifos de la llave de la ciudad. Esto vale la pena decirlo, esta agua se compra a una empresa mexicana, una empresa cooperativa. No podemos decir el nombre por razones obvias, y también se le quita la etiqueta por lo mismo. Pero, como dice esa canción preciosísima que interpretaba como nadie una española que era más mexicana que española, o que se decía la española más mexicana, una cosa por el estilo, Rosy Dúrcal. Así. ¿Cómo han pasado los años? Así es. Porque en nuestros tiempos, maestro, se nos decía que un vaso de agua no se le niega a nadie. nadie. Efectivamente. Y hoy hay que comprar el vaso de agua generalmente. Efectivamente. Entonces, ya las reformas ya se avanzaron. Efectivamente, como usted dice, la reforma del agua que está con la Ley General del Agua, la Ley General de Aguas, entiendo, Así es. que está ahí como que en estado latente en el Congreso, en fin. Pero en los congresos locales ha ido avanzando, en municipios ha ido avanzando y eso es un peligro. La reforma energética, ya ve usted, Ya, le dieron en toda la torre a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad. Ya avanzó la Ley Federal de Telecomunicaciones. Así es. Lo que está faltando Es la de es salud. la de salud. Así es. Y un servidor lo dice a título personal, Jorge Santa Cruz lo dice a título personal, sin involucrar al Club de Periodistas de México, sin involucrar a Celeste Sáenz de Miera, a Maurice Salum, a Voces del Periodista. Piensa su servidor que van a tratar de poner a dos personajes en la presidencia por parte del neoliberalismo, que serían José Narro, que ya empezó a hablar de que el sector salud tiene que tratar de manera humana a los pacientes, o en todo caso José Antonio Meade. El lógico sería el actual secretario de Hacienda, José Antonio Meade, pero no creo que tenga mucho arrastre. En cambio, Narro, por haber sido rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, y porque todavía tenemos bono demográfico, me imagino será el que quieran poner, para que luego ya con Narro en la presidencia digan, bueno, es que ya el seguro ya no da más, el ISSSTE ya no da más, el Seguro Popular ya no da más, y entonces
a completar el modelo de las AFORES. Así es. Se empezó con las AFORES y se terminaría con el sector salud. Yo espero que ninguno de ellos Yo llegue. también, que mi boca se haga chicharrón. Que no pase esto. Pero sí es preocupante porque, son dictados que traspasan nuestra frontera. Esa es una decisión que se tomó allende nuestra frontera sin tomar en cuenta las necesidades del pueblo mexicano. La disolución del estado de bienestar viene dictado de lo que ahora llamamos ese entramado gubernamental metaconstitucional y pannacional, porque ya las transnacionales ya son del pasado. Ahora hablamos de empresas pannacionales que están en todo el orbe. O sea, ya no hay una división entre el occidente y el oriente, ni entre el comunismo y el capitalismo. Ya todo es un solo gran bloque hegemónico de empresas que tienen intereses en todos los puntos neurálgicos del planeta Tierra, llámese agua, llámese petróleo, llámese pesca, llámese espacios agrícolas muy rentables, o el aire, la energía eólica o la solar. Así es. Maestro Alfonso Suárez del Real, tenemos 30 segundos menos, vamos ya a ir a un corte, Sí. pero creo que ya quedó perfectamente planteado el siguiente tema, el de ¿y por qué parece dar patadas de ahogado ya Donald Trump? Porque Donald Trump ciertamente es un poderosísimo empresario, pero no es el empresario de las mundiales o pan-nacionales. Por eso el cambio hoy en la Casa Blanca, por eso tiene que llevar a John Kelly, secretario que era de Seguridad Patria, y se lo lleva a la Casa Blanca. Las cosas deben de estar Así es. durísimas. 5:30, a nombre de Celeste Sáenz de Miera, Jorge Santa Cruz, les agradece, nosotros volvemos. ¿Cómo todo se va ligando? Está escuchando Voces del Periodista con su ¿De qué amiga manera, Celeste no? Sáenz de Miera. Da miedo. Regresamos. Da miedo, de repente. ABC, ABC, Da miedo. 760 AM, comunicación Uy. con sentido. En este momento, amigos, Jonathan Álvarez está haciendo un paneo de lo que es esta hermosa cabina de radio ABC 760 de AM. Celeste Sáenz de Miera, entre otras cosas, como ustedes saben, da los toques finales a la convocatoria para la próxima entrega del certamen nacional e internacional de periodismo del Club de Periodistas de México. Está por aquí todo el staff de Radio ABC, queridísimo Juan Carlos. Juan Carlos, ¿cómo estás? Te quiero presentar a Luis Carrillo, director de la prensa. Ay, cuidado. ¿Hacia dónde va la selección mexicana y el fútbol mexicano? Luis, Evidentemente, un placer, hay muchas Jorge cosas Santa Cruz. que se deben cambiar Aquí, en la Federación Mexicana de sustituyendo Fútbol por y hoy en la a propia Celeste estructura de la selección. Comenzando Suárez del por Real, los clubes el maestro que Suárez del han Real, jugado diputado, mucho diputado local. ¿Cómo está? Luis Carrillo es director de la prensa. Cansado. El periódico que dice porque además Lo que otros callan. Bueno, a partir de la semana que entra es absolutamente real y la literal. selección gana. Vamos a estar en radio. Vamos a estar en radio. Tenemos programa. ah, qué bueno. Ya después vamos a la exclusiva, ahorita no podemos. Ahorita no podemos. El lunes vamos a estar con Quiero hablar con Celeste. Saludos a los amigos del Periscope. Gracias. Voces del periodista. Muy bien, Juan Carlos. Vamos bien. Muy bien, suena muy lógico eso. Va bien. Hasta luego. Que vaya bien. Mi nombre es Lady Guadalupe Scholl Mejía, soy directora Le voy a dar un traguito de agua. Sí, sí, del ¿por estado qué? de Campeche. Lo que queremos es que nuestros niños aprendan a aprender. Un educador tiene que ser una persona que trascienda.
haciendo lo que mejor sabemos Pues hacer. no he escrito la nota del Enseñar. maestro. Ingresa a www.gov.mx/nuevo modelo educativo y conócelo. Nuevo modelo educativo. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República. Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Saludos, amigos. Marque usted Saludos. en horarios de oficina 5512-5638. Continuamos. En efecto, muy gentiles amigos, 5 de la tarde con 33 minutos tiempo del centro de la República Mexicana. De este viernes 28 de julio de 2017 se nos va el 7º mes del año. Se acerca la fecha en que el presidente debe presentar su informe al Congreso de la Unión. Y pues ya ni siquiera la caballada se esperó, ¿no?, al 5º informe, sino que empezaron ya. Pero bueno, maestro Alfonso Suárez del Real, diputado local a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Estas empresas pannacionales prácticamente están conformando un gobierno mundial. Así es. Porque ellas, estas empresas, son las que están amparadas. Por un lado promueven y por el otro lado imponen el derecho internacional privado, el derecho que les conviene a ellas. Y las soberanías de los estados desaparecen y se tienen que someter. Bueno, hoy el presidente de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump, hizo otro cambio para llevarse al que era su secretario de Seguridad Nacional o Seguridad Patria, que creo que debería ser la traducción correcta, el general John Kelly. Se lo lleva a la Casa Blanca en lugar de Reince Priebus, que además está pero quemadísimo por todo este escándalo que le han fabricado. Vaya usted a saber qué tanto es cierto de la trama rusa. Así es. ¿Patadas de ahogado de Donald Trump? Creo que sí. Coincidiría con usted en que es un cambio como para mostrar que la presidencia de los Estados Unidos no va a permitir que la solidez de la institución se pueda poner en entredicho, y se lleva a un hombre definitivamente duro, muy duro, muy sólido en sus posiciones, pero también muy contrario a las nuevas formas de comercio, diría yo. No sé si tendremos la oportunidad de hablar con nuestro compañero en Monterrey, pero él es uno de los expertos en análisis tan certeros sobre este tipo de cambios que se hacen dentro de los Estados Unidos, y él muchas veces nos ha dicho que pues considera que Trump llegó porque el establishment se encerró en sí mismo, pensó que la comunidad estadounidense pensaba como en Boston, pensaba como en Washington, cuando en realidad lo que estaba ocurriendo es una debacle de los principios y valores de los estadounidenses. Es decir, la crisis del 2008 debe de haber pegado muy duro, porque un estadounidense promedio se endeudaba para comprar una casa en donde iba a morir, a vivir sus últimos años. Se endeudaba, si podía, para pagar la universidad, carísima, por cierto, de sus hijos, para que llegaran a ser mejores que él. Y esa crisis inmobiliaria del 2008 dejó a mucha gente sin el sueño americano, sin la casa, la estabilidad económica, la seguridad social, y Trump entra como un torbellino diciendo: esto es por culpa de las formas de comercio que tenemos ahora, porque estamos consumiendo productos que
si bien es cierto, pueden tener la marca de estadounidense, les sale más barato producirlo en otro país y traerlo aquí. Su odio contra México viene mucho de eso. Dice que hemos sido muy ventajistas, que nos hemos beneficiado de los puestos de trabajo que le corresponderían a los americanos. Sin embargo, evidentemente, nuestros salarios son infinitamente inferiores a el salario que tiene un obrero estadounidense. Déjeme interrumpirlo un instante nada más, maestro. En Voces del Periodista Diario, vocesdelperiodista.mx, difundimos hoy una nota en el sentido de que 33 millones de mexicanos, 33 millones, ganan cuando mucho, 3 salarios mínimos. Porque hay quienes ganan, que no ganan, trabajan y no ganan, aunque parezca increíble, o que ganen un salario mínimo o 2. Pero 33 millones, cuando mucho ganan 7,200 pesos, con eso no se vive. Entonces, esa ventaja es muy correlativa, es muy relativa. Nuestro campo está empobrecido, la mayoría de nuestros campesinos están empobrecidos. Las transnacionales de los alimentos o las pannacionales de los alimentos, esas se han enriquecido. Bueno, es ahí en donde digo yo, tenemos que analizar verdaderamente si nos conviene seguir o no en el TLC o abrimos a otras opciones. El TLC no fue benéfico para México, también lo tenemos que decir. Teníamos un campo mucho más productivo que el que tenemos ahora. El TLC lo que buscaba era el petróleo, y como no se le pudo dar en su momento, entonces se aborazó a convertirnos en productores de ciertos vegetales y ciertas frutas. Por ejemplo, ahora las cerezas, yo siempre pongo ese ejemplo. Cuando yo era niño, las cerezas las comía si podía viajar a Canadá, porque aquí no había. Hoy por hoy las encuentra uno en todos lados, ¿no? Son riquísimas. Las fresas eran muy caras cuando yo era niño. Hoy por hoy es una de las frutas más baratas y accesibles. Pero, ¿y el maíz? ¿Qué pasó? O sea, nuestro sustento, nuestro maíz, desarticularon toda la milenaria cultura agrícola en torno al maíz, simple y llanamente porque querían meternos maíces transgénicos. Fue el desplome de la cultura del maíz, la traición a la cultura del maíz, asociada a la cultura del frijol y asociada a la cultura del chile. Así es. Yo recuerdo que ya hace algunos ayeres, maestro Suárez del Real, en otra emisora, di cuenta de cómo había chiles chinos en México. Sí. Chile chino. Sí, bueno, sí. Entonces, es privar al mexicano de una riqueza alimentaria extraordinaria, porque el maíz combinado con el frijol, con el arroz y con el chile aporta gran cantidad de nutrientes, de proteínas, por ejemplo. Efectivamente, eso son parte. El arroz, por ejemplo, ha sido uno de los grandes beneficios para compensar esa dieta originaria que tuvieron nuestros pueblos mesoamericanos, y que con la llegada de los españoles llega el arroz, llegan otro tipo de productos, café, entre otros. Así es. Y se enriquece la dieta, y lo que hemos logrado ahora es empobrecer al campo, empobrecer al mexicano, y eso, bueno, pues Donald Trump, por supuesto, nunca lo va a reconocer porque no lo sabe. No lo sabe. Porque no sabe que el TELCAN o el TLC fue desventajoso para la agricultura mexicana. Sí, él tiene... Así como fue tal vez desventajosa para la maquila que hacía Estados Unidos después de la guerra. Tuvo que generar una serie de empresas para absorber a
la tropa que regresaba al país. Así es. Maestro, yo le pido que hagamos un paréntesis porque tenemos otra cápsula de Eros. Él es @cartarrobada, ¿no? Eros. Usted acérquese, no se preocupe, señor Eros. productor. Ah, ¿es Eros? Eros. Ah, es Eros. Y @cartarrobada es Benjamín Castro. Entonces vamos con Eros, por favor. De acuerdo. Arquetipos modernos neoliberales, la promoción para portarnos mal parece ser una prioridad. Los medios masivos tradicionales, como la televisión abierta y de paga, están plagados de contenido infame, perverso, a veces en grado extremo, ofensivo, que se convierte en escuelas de crimen, pues en muchos programas de entretenimiento se muestra explícitamente cómo matar, cómo herir, cómo causar daño, exaltando al delincuente y poniéndolo como un ídolo a imitar. Agregándose las canciones llamadas regionales con apología de la violencia excesivamente marcada. Todo esto provocando una extraña hipnosis para repetir lo visto u oído, ante la complacencia oficial que está más interesada en proteger lo nocivo. Indudablemente que esta promoción del caos encubierto en el llamado entretenimiento es un plan para mantener a la población bajo control, pero también debe motivar de manera personal. Bien cabría hacer la reflexión diaria de qué es lo nocivo que absorbemos en contraparte a lo noble, que alimenta nuestro ser para poder crecer. Usar el recurso de la introspección. Hoy en día el gobierno nos habla solo de cifras, de economía de mercado y de competir. Pero es el tiempo de que el ciudadano hable de virtudes para cambiar al país. Soy Eros Rafael Román. Saludos y abrazos al auditorio, a nuestra querida Celeste Sáenz y al gran equipo de colaboradores. Eros, muchísimas gracias a nombre de Celeste. Salvo mejor opinión de usted que nos escucha y del maestro Suárez del Real, creo que tiene toda la razón. Por supuesto. Porque la reforma en telecomunicaciones lo único que hizo fue terminar de abrir lo que quedaba de programación en México con cierto contenido nacionalista. Así es. Y permitir que sea arrasada por narcocultura, si así se le puede llamar. Narcoseries, narcotelenovelas, o sea, ya tenemos narcotelenovelas. Así es. Bueno, un corte más y regresamos a las conclusiones del maestro Suárez del Real y regresaremos ahora sí con el maestro Benjamín Castro desde Monterrey, Nuevo León. Él es @cartarrobada. Nosotros volvemos. Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Regresamos. ABC Radio 760 AM. Comunicación con sentido. Habla Josefina Carmona, beneficiaria del INEA. Como no sabía yo leer, ni hacer notas, ni nada, tenía una esperanza de aprender a leer. Me dieron información. Este es mi certificado de secundaria. Me siento más preparada. Tú también certifícate. Infórmate en www.gov.mx/INEA. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. El Sol de México, periódico insignia de Organización Editorial Mexicana. Estamos, amigos, subiendo una nota para Voces del Periodista Diario. De México. Búscalo con tu voceador. Ojalá que nos puedan dar visitas continuas. www.vocesdelperiodista.mx. Van a encontrar material muy interesante que además consta también de cifras, de datos, para que ustedes puedan con esos datos consolidar sus opiniones.
Continuamos, gentiles amigos, 5 de la tarde, 47 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Le pregunto a nuestro productor Jonathan Álvarez, ¿vamos con la cápsula o seguimos con el maestro Suárez del Real? Perfecto. Maestro Alfonso Suárez del Real. Las constructoras que han venido a México a hacer grandes negocios, OHL es una, españolas por cierto, EPCOR, Aldesa, estas dos últimas involucradas en la caída del Paso Express, el Socavón, han sido beneficiadas por esa apertura indiscriminada, por esa entrega de obras también a extranjeros, sin importar que haya muertes. Ya después tratan de tapar el socavón con un dedo, ¿no? Así es. Da tristeza que la entrega no nada más sea económica, sino que conlleve sufrimiento, dolor, enfermedad de nuestra gente. Da tristeza, pero también da indignación. Sí, definitivamente. Creo que la cápsula que escuchamos viene también muy a colación. Es cuando yo leo, por ejemplo, a el presidente Enrique Peña Nieto diciendo esta tarde que cambiamos rostro a la economía en 5 años, afirmando esto como una avanzada para lo que será su informe de gobierno. A mí me parece que el rostro que le pusieron a la economía es un rostro inhumano, es el rostro de la avaricia, es el rostro de la ambición. O sea, la economía nacional no se puede medir con los parámetros que ellos tienen de considerar que gobernar es negociar, es hacer negocio, es hacer tranza, es obtener un beneficio de lo que me corresponde hacer como gobierno con los impuestos de las y los mexicanos. Me parece que es muy grave. El socavón va a hundir a más de una persona, va a hundir y va a exhibir la inmoralidad que priva en ciertos estamentos de la clase política de nuestro país. Aquellos que ven al gobierno como un botín y no ven que es una oportunidad extraordinaria de hacer el bien por la gente. Esa es la diferencia. Totalmente de acuerdo. Maestro Suárez del Real, vamos a enlazarnos con Benjamín Castro hasta Monterrey, Nuevo León, si no me equivoco. Así es. Benjamín tiene en su cuenta de Twitter @cartarrobada. Muy bien. 2 minutos tenemos para con. Estimado Benjamín, un gusto saludarte. ¿Qué tal? Buenas tardes. Adelante. ¿Cuánto tiempo tengo? 2 minutos, por favor. No, pues me queda muy difícil. Tenía preparado algo un poco más amplio. Bueno. Pero lo voy a apuntar simplemente el hecho de que en efecto el gobierno de Peña Nieto está reportando buenos números en varios planos y hay que saber que esos buenos números se deben al aniquilamiento, por ejemplo, del Seguro Social o de Pemex, ¿verdad? Porque físicamente están siendo desmantelados, pero gracias a ese desmantelamiento están pudiendo presentar ganancias, ¿verdad? Y están pudiendo presentar buenas finanzas o buenos balances financieros, debido a que pues sacrifican ya sea la inversión, en el caso de Pemex pues la refinación, ¿verdad? Y en el caso del Seguro Social pues que están subrogando y están atacando el sector de las pensiones de los trabajadores, de los médicos, etcétera, en donde hay un fuerte, digamos, botín que saquear, ¿verdad? Y de esa manera es que pueden presentar esos números
supuestamente mejores, que son directamente proporcional a la destrucción tanto de Pemex como del Seguro Social. Y ese es el comentario que puedo decir. Lo iba a desarrollar más, pero en 2 minutos está difícil. No, bueno, creo que nos dan más tiempecito. Adelante, Benjamín, por favor. ¿Hola? Perdón, ¿está Benjamín en el teléfono? No, se cortó. Bueno, pues 5:52. Llamadas. Llaman a saludar a la señora Celeste, al maestro Suárez del Real, Enrique Ávila de Narvarte, Oscar Lara de Polanco, Norma Barrios de Tlalnepantla, Sara González de Miguel Hidalgo, Miguel Ángel Núñez de Portales, Carlos Studer de Villa Nicolás Romero, Blanca Quintero de Azcapotzalco, Armando Chávez de la Colonia Roma, Camila Romero de Xochimilco, Roberto Pérez de Iztapalapa, Isabel Morales de Churubusco y Emilio Ocampo nos llama de San Ángel. Finalmente, maestro Suárez del Real, resulta que ya los bloqueos y el quemar unidades del transporte público, etcétera, pues ya llegó a la Ciudad de México, ¿no? Sí. Pero llega con una oportunidad electoral, una oportunidad ahí que se ve un oportunismo electoral. No sé qué piense usted. Total y absolutamente. Esta es para mí, una administración muy perversa del crimen organizado, que no es de gente noble, de gente bien hacerlo. Es decir, le dan un golpe al jefe de gobierno porque le están diciendo que no había crimen organizado en tu ciudad. Y por el otro lado, crean un figurón, casi como el Chapo, de un narcomenudista. Y en este entuerto, pues está saliendo allí, en una situación delicada, un jefe delegacional que reportó lo que le corresponde, pero que en ese ánimo que la ciudad tiene de negar que el crimen organizado se ubica en diferentes colonias de la misma, pues allí está metido en un asunto muy complejo, en donde a mí lo que me preocupa es que se trate de politizar de manera estridente, porque usted recordará, maestro, que durante 3 años estuve viajando con el ejército en la unidad de vinculación ciudadana, y sé que los ciudadanos lo que nos exigen a los partidos políticos y a los políticos es, en cuestión de seguridad, ataquen, apoyen, cierren filas, no se golpeen entre ustedes, porque allí quien sale ganando es siempre el crimen organizado. Que es una empresa de este establishment pan-nacional. O sea, el Chapo y todos ellos, a juicio de un servidor, son meros empleados de una de las ramas metaconstitucionales y más rentables de estas empresas globales. Así es. Son meros operarios. Así es. Operarios que se tienen que... Muchas veces ni lo saben ellos, al final de cuentas, quién es el capo de capos, o el capi de capos. Sí. Yo estoy convencido de eso, tal y como usted lo ha descrito. Me parece que esa es la visión que tendríamos que tener desde la política. O sea, no se trata de partidos, no se trata del gobernante en turno, se trata de poder cooptar a todo el esquema administrativo, sí, claro, y reconfigurar el concepto de Estado en ese concepto de negocio. O sea, gobernar es negociar. Yo creo que tenemos que rescatar el concepto de mexicanidad. Totalmente de acuerdo. Empezando por uno mismo
por la familia, por la calle, por la cuadra, por la colonia, por la delegación, por la región, por la ciudad. Duele ver gente que se orina en la calle, o gente que trata mal, el operador del microbús que trata mal a un anciano, o gente que trata mal a los animales. Con todos estos contenidos mediáticos de los que hablaba Eros, así es, han acelerado la no sé cómo decirlo, han acelerado la pérdida de la identidad nacional. Por supuesto, para ubicarnos en esa sociedad líquida de la que el sociólogo Zygmunt Bauman nos alertó de manera constante. Es esa sociedad que vive y se diluye minuto a minuto. Así es. Maestro Suárez Herrera, a nombre de la conductora y directora de Voces del Periodista Radio, de Celeste Sáenz de Miera, a nuestros amigos del público, todo el equipo, ha sido un placer. Gracias, igualmente. Muy buenas tardes, 2:06 de la tarde. Quédese con Federico Lamonta, así lo dice Lamonta, aquí en Radio ABC 760 de AM. Sí, ¿verdad? Se nos enojó Benjamín.